una hora, hora y cuarto, y entonces la idea es que lo hagamos como que más interactivo, ¿no? Y que no sea solamente yo el que esté aquí conversando, ¿no? Entonces, bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la lógica de primer orden y la lógica y la tabla de la verdad, ¿no? Entonces dijimos que cuando nosotros queríamos resolver un problema, hasta ahora la idea es que cuando lo hacíamos con búsqueda, pues a la final nosotros planteamos el estado inicial, donde nos encontrábamos, el estado final al que nosotros queríamos llegar, y el algoritmo de búsqueda construía todos los posibles estados que tendríamos que pasar y nos daba la secuencia, ¿no? Que era lo que estuvimos estudiando hace 15 días, ¿no? O un poco más, ¿no? Y luego dijimos que una de las cosas que tiene que hacer la inteligencia artificial es dar la idea de que se está pensando y de que se está razonando, ¿no? Porque a la final la inteligencia artificial todos sus principios es tratar de simular la inteligencia humana, ¿no? Y la manera de pensar de los humanos, ¿no? Entonces, bueno, la idea ahora es que nosotros pudiésemos incorporar esa parte del razonamiento o como que si estuviéramos pensando, ¿no? Y por eso estuvimos viendo la lógica la lógica proposicional, que es la tabla de la verdad, y la lógica de primer orden, porque ahí planteamos algunas preguntas que lo estábamos viendo la semana pasada antes de que decidiéramos, cuando estábamos conversando, ¿no? De que ahora el programa funciona como de manera automática, ¿no? Yo le digo el estado inicial, el estado final, y él construye la secuencia de acciones, pero ahora tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? Y como colocar algunas restricciones, ¿no? De si se puede hacer o no. Y poníamos el ejemplo de Jesús, de su trabajo del dron, donde tiene que hacer un riego. Entonces, bueno, si la distancia es muy larga, no voy, ¿no? O si no tengo gasolina, o no tengo o tengo la batería muy baja del dron, tampoco voy. O si voy a hacer un riego y no tengo agua, pues tampoco voy, ¿no? Entonces, bueno, esas restricciones se hacen con lógica, ¿no? Porque la lógica tanto la lógica de la tabla de la verdad como la lógica proposicional, la lógica de primer orden, perdón, la respuesta es verdadero o falso, ¿no? Sí o no. Entonces, bueno, la distancia es corta, sí, entonces sí voy con el dron. Tengo suficiente agua, entonces, bueno, no tengo suficiente agua, entonces no voy, ¿no? O sea, por eso digo que la respuesta es verdadero y falso, y dependiendo de la respuesta que me dé, pues entonces yo planteo toda esa ruta, ¿no? Entonces, si vemos, pues a la final estamos construyendo un sistema que quiere dar la noción de la inteligencia, pero como modular, ¿no? O sea, cada módulo representa alguna parte de la inteligencia, ¿no? Y cuando lo unimos todo, pues entonces es cuando damos esa noción de que realmente el sistema es o no inteligente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo podría plantear estas preguntas al comienzo, y entonces así saber si realmente el dron va a salir o no va a salir, ¿no? O el caso de si vamos a hacerlo de la repartición, del repartidor, igual. Si la distancia es larga, entonces no voy, ¿no? Y si la distancia, si no tengo gasolina, o si el pedido es muy pequeño, entonces igual tampoco voy, ¿no? Creo que es que me están pidiendo que dé permiso para... Ya va. Bueno, entonces eso es lo que nosotros queríamos plantear al inicio, ¿no?
la idea de como que dar esa noción de que estamos pensando y de que estamos razonando antes de poder ejecutar una acción, porque inicialmente como tenemos el programa hasta ahora, pues él se ejecuta de manera automática, ¿no? O sea, no toma en cuenta todo lo que estamos comentando, sino que solamente construye el conjunto de acciones y lo ejecuta y va del estado inicial al estado final, dependiendo del algoritmo que haya utilizado, ¿no? De que si es búsqueda informada o búsqueda no informada, ¿no? Y con esta lógica, pues entonces lo que nosotros estamos dando la idea es de que de verdadero y falso. Pero nosotros a la final nunca hablamos, o generalmente no funcionamos con verdadero y falso porque utilizamos como otro tipo de lógica, ¿no? Puede ser, de repente, a lo mejor es posible, ¿no? Que son las palabras que cuando a uno nos preguntan algo, por ejemplo, el domingo vamos a ir a un juego o vamos al estadio, entonces hoy es martes, ¿no? Entonces, a lo mejor, de repente, esperemos que llegue el sábado para ver qué pasa, o el domingo en la mañana, por ejemplo, para ver si no está lloviendo o si el día está soleado como para salir, ¿no? Porque es, bueno, pues ahorita como casi llueve todos los días, entonces no podemos dar una certeza de que sí vamos a ir o no vamos a ir, que sería la lógica que hemos estado usando, ¿no? Que tú te dices, bueno, vamos a comer el sábado, entonces tú dices sí o no directamente, que sería la lógica que les he estado comentando, ¿no? La idea es que utilicemos otro tipo de lógica que nos permite como que tomar en cuenta esa parte de la incertidumbre y no es ser tan preciso sino que lo hagamos como funcionamos nosotros, ¿no? Que damos una respuesta a veces ambigua, ¿no? O sea, digo que no decimos ni sí ni no, sino que nos quedamos como en el medio, ¿no? Entonces, para ese tipo de problema o para utilizar ese tipo de razonamiento, tenemos que utilizar algo que se llama la lógica difusa y tenemos que utilizar otro tipo de modelo diferente a lo que ya veníamos conversando, ¿no? Ya va que creo que hay otra persona que quiere ingresar aquí a... Entonces, por eso es que venimos hablando de esta parte, ¿no? Entonces, bueno, a la final, lo que queremos hacer es utilizar la lógica proposicional o la lógica de verdadero y falso por algunos casos, así como hacemos nosotros, y utilizar la lógica, en este caso que se llama lógica difusa, para los casos donde no estamos muy seguros o donde donde no podamos dar así un valor 100% de verdadero y 100% o 100% de falso, ¿no? Que sería lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que venimos estudiando ahora, ¿no? Que dice que bueno, que a la final funcionamos con incertidumbre, porque, por ejemplo, me dicen a mí, vamos al cine el domingo, y entonces, pues hoy es martes, faltan 5 días, no sé qué pueda pasar de aquí al domingo, bueno, yo te puedo decir que sí ahorita, y después el sábado, ya cambia de pensar, ¿no? Y no vaya para ninguna parte. O te pueda decir, bueno, a lo mejor sí podamos ir, o de repente, o es posible, ¿no? Que son como las respuestas que generalmente damos, ¿no? Entonces, bueno, a la final, cuando damos una respuesta lógica de verdadero y falso, pues entonces estamos como cerrados, ¿no? A esa parte de la incertidumbre o de lo que pudiese pasar o de la imprevisto o de la que puedan ocurrir, ¿no? Entonces, por eso la idea de utilizar otro tipo de lógica donde generalmente sí toma en cuenta estos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo que veníamos comentando, ¿no? Que si yo debo ir, por ejemplo, que está el aeropuerto aquí del Vigía que queda lejos, ¿no? Y debo tomar un avión. Entonces, bueno,
puedo escoger diferentes tipos de maneras de resolver el problema y luego o plantear diferentes vías para que cuando la aplicación esté funcionando, pues entonces tengamos como diferentes alternativas y a la final es un poco lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? De que no da una respuesta siempre, o no da siempre la misma respuesta para todos los casos, ¿no? Entonces, o que yo le pregunte ahorita a una aplicación inteligente sobre, por ejemplo, la ruta para ir al aeropuerto o que quiero ir al aeropuerto y entonces él me puede decir ahorita que son las 8, ¿no? Las 8:25. No, pues vámonos hora y media antes, como aparece ahí, ¿no? Y si le pregunto al mediodía, que seguramente hay más tráfico porque hay más gente en la calle, entonces me va a decir, no, vámonos 2 horas o vámonos 4 horas antes, ¿no? Que es un poco lo que queremos hacer. Entonces, bueno, ¿cuál escojo? Entonces esa es la idea de ese razonamiento, ¿no? De decidir cuál es la mejor opción dependiendo de diferentes factores, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos también colocar diferentes variables para el problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos tomar la variable de esperar y entonces bueno, esperar en el aeropuerto, ¿no? Porque a veces uno va de viaje y entonces se va muy temprano al aeropuerto y le toca esperar, no sé, 1 hora, 2 horas allá a que llegue el avión, ¿no? Y la otra es casi llegar, bueno, no justo, pero con poco tiempo y entonces, bueno, como que mientras uno se registra y pasa todos los controles y llega a la sala de espera, pues no tiene que esperar tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Que el sistema sea autónomo, ¿no? Porque la idea de la inteligencia artificial es que pueda tomar decisiones por sí misma y que nosotros no tengamos que intervenir, ¿no? O sea, nosotros como humanos. Entonces, bueno, en algunas ocasiones tomará la opción de esperar y en otras ocasiones, pues, tomará la opción de llegar casi justo al aeropuerto, ¿no? Entonces, esa noción y esa parte del razonamiento es lo que nosotros queremos representar, tanto con lógica proposicional y lógica de primer orden, como con la lógica difusa, que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, generalmente en la parte de la inteligencia artificial utilizamos algoritmos inteligentes y muchos de modelos que han aparecido generalmente hace aproximadamente, no sé, 50 años para acá, ¿no? Que son la mayoría de los modelos que se usan actualmente, porque recuerden que la inteligencia artificial no surgió ahora, o sea, hace poco tiempo, ¿no? Sino que desde que surgió la idea del computador y todo esto, han habido personas que se han interesado en esta área y han tratado de simular el comportamiento o la inteligencia humana en el computador, solamente que ahora, en estos tiempos en que estamos ahorita, ya el procesador, la memoria, tienen la capacidad y hace 50 años pues todo era como mucho más limitado y entonces los modelos no funcionaban tan bien como lo hacen ahora, ¿no? Pero recuerden que muchas de las cosas que estamos estudiando y que hemos estudiado se plantearon en los 70 o en los 60 o incluso en los años 50, ¿no? Solo que en esa época, pues como le digo, todo era más limitado, entonces no teníamos esa capacidad de poder hacer aplicaciones inteligentes porque, no teníamos la potencia computacional, ¿no? Pero antes de que surgiera toda esta idea de la inteligencia artificial y de utilizar modelos inteligentes y todo esto, pues se usaba la estadística, ¿no? Y seguramente se sigue usando hoy en día para muchos casos, ¿no? Entonces, la estadística surgió, pues ustedes saben, ¿no? Hace como unos 200 años, y es para estudiar diferentes sucesos que ocurrían generalmente en la naturaleza y se han utilizado
y la estadística se ha utilizado y se sigue utilizando para muchos problemas y para muchos casos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros podemos simular o podemos hacer aquí en inteligencia artificial, también podríamos utilizar los modelos estadísticos, ¿no? Entonces, por eso aparece aquí lo que veníamos comentando, ¿no? Que, por ejemplo, la probabilidad que ocurra un suceso lo podemos estudiar utilizando probabilidades, ¿no? Entonces, bueno, a la final utilizamos teoría de probabilidades para resolver un problema, pero en inteligencia artificial, como aparece ahí, no decimos que, bueno, es la probabilidad, sino es la que podemos hacer inferencia de suceso o de caso, ¿no? Entonces, por eso decimos aquí que Juan en un discurso se puede referir a Estados Unidos, porque anteriormente en los discursos que ha dado en otro momento, pues ha nombrado a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque a la final, cuando utilizamos estadística y probabilidades, estamos usando el histórico, ¿no? O sea, tenemos datos históricos almacenados y entonces los procesamos y a partir de ese procesamiento, pues podamos dar una respuesta, ¿no? Así funciona la estadística, ¿no? ¿Cómo sé yo que mañana va a llover, por ejemplo? Es porque yo he visto que mañana es miércoles, no, que he estudiado 5 miércoles antes de que va a ocurrir mañana y en todos esos miércoles ha llovido, ¿no? O puedo estudiar como ha pasado todos estos días, que ha llovido todos los días, en la tarde o en la noche, o incluso en la mañana. Entonces, bueno, la probabilidad que llueva mañana es bien alta, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sé yo que va a llover? Porque he estudiado el histórico, ¿no? O sea, tengo almacenado esos valores en algún sitio y yo los puedo procesar y puedo sacar esa información, ¿no? Entonces, bueno, con las probabilidades también podemos estudiar todo esto que se estudia o plantear algunos modelos para dar esa noción de razonamiento y de que estamos pensando, ¿no? Porque es la idea de la inteligencia artificial, de dar esa noción del pensamiento y de que estamos tomando una decisión razonada, ¿no? Y que no es una cosa así que se me ocurrió a mí o algo loco, que lo podamos hacer, ¿no? Entonces, vamos a estudiar utilizando probabilidades, podemos utilizar la probabilidad incondicional, o podemos utilizar las probabilidades condicionales, ¿no? Entonces, bueno, aquí caemos a algo que nosotros o que yo he dicho varias veces, ¿no? De que la inteligencia artificial o toda esta noción de inteligencia que queremos dar está formada por poder integrar diferentes áreas, ¿no? Si vemos los algoritmos de búsqueda, los hemos estudiado en matemáticas discretas, creo, ¿no? Y Anaída, bueno, igual la lógica la hemos estudiado en otra área, hemos tocado algunos puntos de compiladores, incluso del sistema operativo, sí. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de probabilidades y estamos entrando al área de la estadística. Entonces, si ven, para construir un modelo inteligente es como la suma de diferentes áreas, ¿no? Por eso es que, bueno, a la final aquí en la universidad, pues, la inteligencia artificial está casi al final, ¿no? Porque deberíamos de conocer un poco de compiladores, de sistemas operativos, algunas cosas de base de datos, por ejemplo, de ingeniería de software, de programación clásica, o, bueno, AIDA, PR1, PR2, PR3. Sí, porque a la final, uniendo todo eso de matemáticas discretas, teoría de la computación, o sea, uniendo cada uno de esas áreas es que podemos dar esa noción de inteligencia, ¿no? Sí que, bueno, en cierto grado, ¿no? O sea, seguro de alguna área será mucho más y de otras mucho más menos, pero sí están como que todas integradas para poder dar esta noción, ¿no? Entonces, bueno, por eso aquí en este caso pues podemos utilizar, como le digo, probabilidad condicional o probabilidad no condicional, ¿no? Entonces, bueno, igual como veníamos conversando de ir al aeropuerto, entonces, bueno, supongo que aquí queda lejos, ¿no? El aeropuerto de aquí en Mérida, pues hay que ir hasta el Vigía, ¿no? Entonces, bueno, aquí el aeropuerto no queda tan cerca como a 30 kilómetros, ¿no? Creo que son como 100 kilómetros de aquí al aeropuerto, ¿no?
porque al final uno tarda más de una hora en ir de aquí al vigía, ¿no? Y llegar al aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, vamos a suponer que está un poco más cerca, ¿no? Pero entonces, bueno, si yo digo que yo voy al aeropuerto y salgo 25 minutos antes, entonces ya y por ejemplo hay un accidente reportado, que bueno, lo escuché en la radio, bueno, en las redes que todos manejamos, entonces bueno, la probabilidad de que yo llegue al aeropuerto a tiempo pues 0.06, ¿no? Entonces es como que cero, ¿no? O sea, si yo me voy muy tarde y de paso hay un accidente o algo, hay un obstáculo en la vía, pues no voy a llegar, ¿no? Entonces, si yo salgo, eh, eh, ¿cómo se llama? 25 minutos antes, pero hay accidentes reportados, pero son las 5 de la mañana, entonces esa probabilidad de llegar pues es más alta, porque bueno, a las 5 de la mañana pues mucha gente ni siquiera está todo el mundo durmiendo, ¿no? Entonces no hay tanto tráfico, entonces puede ser que haya menos cantidad de vehículos y llegue más rápido, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos las diferentes probabilidades, ¿no? Si salgo al aeropuerto 25 minutos antes, entonces no llego, o sea, con 0.04 de probabilidad. Si salgo 90 minutos antes, o sea, hora y media, pues tengo 70% de llegar. Si salgo 2 horas, pues tengo 95. Y si salgo, bueno, casi que, no sé, 8 horas antes, pues entonces tengo, pues, por supuesto que voy a llegar, ¿no? Entonces, bueno, y lo que estábamos comentando anteriormente, pues yo puedo elegir cuál plan quiero, ¿no? O sea, o qué cantidad de tiempo, ¿no? Si yo tengo, si tengo cosas que hacer generalmente, pues entonces digo, no, pues me voy al aeropuerto 2 horas antes para poder estar a tiempo, ¿no? Y a veces se te presenta algún imprevisto, pues me voy hora y media, ¿no? O sea, voy retrasando el tiempo y entonces voy llegando, o sea, tengo menos probabilidad de llegar, ¿no? Y si no, pues si me voy con mucha antelación, que hay gente que, por ejemplo, no, me voy al vigía y me quedo allá en un hotel o en casa de un amigo o alguien, y entonces ahí sí, ya, pues, estás ahí mismo, estás súper cerca y entonces tienes probabilidad uno de llegar, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo una vez iba a ir a Caracas hace tiempo, hace más de 10 años creo, y entonces me dijeron, no, su vuelo sale a la 1 de la tarde, creo, ¿no? Y entonces, y entonces, porque iba a ir con un grupo, ¿no? Entonces, bueno, está bien, pues yo me voy, no sé, como a las 9 de la mañana para el aeropuerto, 10 de la mañana, porque sé que me voy a la 1, ¿no? Entonces, cuando... porque, bueno, como le digo, iba con un grupo, ¿no? Entonces, como a las 5 de la mañana me llamaron por teléfono y me dijeron, no, ahora ya no, no nos vamos a la 1, sino nos vamos a las 8 de la mañana. Y entonces, porque bueno, hubo un error ahí de que me iba a ir con un grupo y al final me tocó irme en otro grupo y entonces no me habían avisado y me avisaron fue en ese momento, ¿no? Como a las 5 de la mañana. Y bueno, yo salí igual al aeropuerto y fui al vigía, y eran las 5 de la mañana. Y cuando llegué al aeropuerto, bueno, porque mientras pues, sabes todo, pues mientras uno sale, no sé qué, se arregla para llegar allá, ta. Entonces, bueno, llegué al aeropuerto tarde y el avión estaba ahí en el aeropuerto, pero ya habían cerrado el vuelo y no me pude montar. Por eso me acordé ahorita por estas probabilidades, ¿no? O sea, no llegué al aeropuerto, pero ya el vuelo estaba cerrado, no sé qué, y no me pude montar en el avión, tuve que esperar al siguiente vuelo, ¿no? Con la suerte de que no estábamos en esta época donde generalmente sale un solo avión y ya después no sale más, sino que en esa época llegaban 3 o 4 vuelos. Entonces, bueno, si tú no te montabas en el vuelo de las 8, por ejemplo, pues esperabas al vuelo de las 10 y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, me acordé ahorita por este caso, ¿no? Bueno, aquí no estamos hablando mucho de las probabilidades así, ¿cómo se llama? O sea, las estamos nombrando y estamos dando las definiciones básicas porque a la final, pues todos hemos visto el curso de estocástica, creo que se llama aquí en la universidad, ¿no? O el curso de probabilidad, de inferencia y toda esta parte, que a la final, ya lo conocemos, ¿no? Entonces no voy a ponernos aquí a dar un curso de probabilidades porque a la final la idea
incluso es que nosotros planteemos aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, cuando planteamos aplicaciones, generalmente utilizamos lo que hemos hecho nosotros, utilizar Colab y utilizar Python. Y entonces, bueno, en Python están todo este conjunto de librerías estadísticas que lo que hacemos es hacer llamarla y bueno, ver cuáles son los parámetros que necesitamos utilizar y luego usarlas, ¿no? No tenemos que hacer ningún tipo de programación, sino solamente, ¿cómo se llama? Importar la librería y llamar las funciones para que las podamos ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, igual otra de las cosas que podemos utilizar es la regla de Bayes, que es la probabilidad de que dado que sucede algo, o ha dado que ha ocurrido un evento, ocurra otro evento distinto, ¿no? Que es lo que es la regla de Bayes, que seguramente todos lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos dado como un repaso de lo que sería el razonamiento estocástico o el razonamiento utilizando probabilidades, ¿no? Así que bueno, a la final, bueno, entre la clase anterior y esta clase, ¿no? Sí que, como vemos, pues no vamos a ver un curso aquí de probabilidades, porque bueno, a la final hemos hablado de todos estos puntos y lo que tenemos que hacer es como integrarlos para dar esa noción de inteligencia y de que estamos razonando a la final, ¿no? O que estamos pensando para resolver un problema, ¿no? Y darnos cuenta de que, bueno, que como lo tenemos ahora, nuestra aplicación, pues actúa automáticamente, ¿no? Y que ahora si aplicamos esta parte tanto de las probabilidades como la parte de la lógica verdadero y falso, pues entonces ya actuamos como hacemos nosotros, ¿no? Que te plantean un problema y después uno piensa si lo puede resolver o si lo puede hacer o no. Porque, bueno, tú puedes decir... bueno, por ejemplo, nosotros algunos que somos programadores, le dicen, bueno, yo necesito hacer un programa y estas son las condiciones del programa y lo tenemos que entregar mañana, póngale, a las 8 de la mañana, ¿no? Y es algo que sea largo. Entonces, bueno, yo decido si sí lo hago o no, porque yo puedo tener el conocimiento, o sea, puedo tener el conocimiento, puedo tener el computador, puedo saber más o menos cómo resolverlo. Pero bueno, todas esas cosas las estoy haciendo con verdadero y falso, ¿no? Si no, si no, si no, y a la final te digo, pues la verdad que para mañana a las 8 de la mañana, pues no tengo el tiempo suficiente y no lo puedo hacer, ¿no? Y te doy una respuesta de una vez de sí o no, así como hacen las personas, ¿no? O te puedo decir, bueno, no es para mañana a las 8, sino pues para el viernes a las 8, entonces ya tienes más tiempo, entonces ahí sí, como que todas las reglas que nosotros tengamos, toda la sentencia de lógicas que tengamos, entonces sí me dice, bueno, para el viernes pues sí tengo el tiempo suficiente y lo puedo realizar, ¿no? Eso es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Utilizando todas estas cosas, ¿no? Y otra cosa que también, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ya. Jesús, Jorge, Gabriel, Endri, Eugenio, Gregory, Brian. Bueno, Jorge que por fin nos puede acompañar, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ninguno. Ahora sí lo entendí. Sí, bueno, profesor, la verdad que sí tengo varias. Una de ellas es, por ejemplo, que estoy viendo acá el material en el Drive y la clase 3 no está, entonces estoy un poco como... No claro, sí, la clase 3 no la coloqué porque eso lo vimos en la hechicera. Ya, pero es posible que la pueda subir pronto. Claro, sí, no, claro, yo la subo ahorita al final de esta clase, yo la subo de una vez ya que estamos aquí. Vale, genial, ya con eso ahí trataré de nivelarme. Otra cosa, también está, bueno, ya creo que al final hablaremos un poco del proyecto y ahí te toco esos puntos. Sí, ahorita vamos a ver, vamos a hablar como unos 45 minutos de toda esta parte y luego hablamos de lo que vamos a hacer en el proyecto. Vale, o sea, antes como una media hora antes de terminar la clase, hablaremos del proyecto para, como para aclarar dudas. Aclarar todas las dudas y no hacerlo en 5 minutos porque después entonces todo el mundo no. Sí, pero vamos a ver primero esta parte y después al final, como unos media hora, 20 minutos antes de las 10, hablamos sobre el proyecto.
Vale, profesor. Y sí, Jorge, ahí yo subo la clase, subí la de hoy porque, para que como no la viéramos así, ¿no? Pero seguro yo subo la clase, al final al finalizar yo subo la clase 3 para que tengamos todas las clases. Ok, profe, bueno, vale. Pero de momento bien, voy ahí con el tema. Ah, bueno, dale. Sí, bueno, ahí con lo que Jorge comentó, vamos a hablar un poco sobre, bueno, ahorita que era la red de creencias, y después hablaremos sobre lo que es la lógica difusa, y después, al final, hablaremos un poco de lo que tenemos que hacer para el proyecto y de lo que nos toca en la siguiente entrega, ¿no? Antes de que terminemos esta clase. Es que así lo hacemos un poco más rápido, porque cuando, como les digo, si vamos para la hechicera, entonces, pues allá no tenemos internet, no, me acuerdo, y entonces, bueno, creo que así vamos a avanzar un poco, o vamos a avanzar mucho más rápido que si nos reunimos allá de manera presencial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir aquí para que sigamos avanzando y nos dé tiempo de hablar de todas las cosas que tengo programado o pensado al menos conversar hoy, ¿no? Ya que estamos aquí. Además también me alegro que estemos casi todos, ¿no? Porque nos vemos 7, ¿no? Sin contarme a mí, ¿no? Aunque saben que, bueno, voy a hacer un paréntesis, pero sabe que he hablado con Jesús y he recibido varios correos de que si yo sé quiénes son las personas que estaban en el curso, pero como ese sistema casi nunca funciona, entonces, bueno, sí que, bueno, alguno de ustedes si entra al programa, al sistema de donde están las materias, los cursos, y ve que no está inteligencia artificial, alguna otra materia de las que están viendo, entonces, bueno, me pueden avisar a mí o le pueden avisar a Jesús Pérez, el profe, que él es el coordinador de eso, para que lo pueda solucionar, ¿no? No voy a hacer que después terminemos el curso y tal, y después no pueda poner la nota, aunque bueno, aquí yo de todas las tareas que me han entregado, bueno, de las que me han entregado y todas las que siguen, tendré pendiente esa parte, ¿no? De la evaluación y tal, y si después cuando vaya a subir la nota no aparece alguno, pues se lo diré, pero bueno, para que sepan, ¿no? Porque en el sistema ese de la ULA, no sé qué pasó y se borró y toda esta cosa, entonces, si alguno no aparece, pues para que esté pendiente, ¿no? Porque eso no sé, no abre, o no abre a veces, o a veces sí abre, no sé, eso es como extraño, ¿no? Entonces, para que sepan que no solamente en inteligencia artificial, sino los otros cursos que ustedes tengan, estén pendientes de que sí aparezcan en el sistema, ¿no? Porque después entonces no tienen la nota y después tienen algún problema, pero sí están revisando, no sé, porque sé que eso no abre a veces abre y a veces no abre, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir hablando de otro punto. Así que tengo pendiente de subir la clase 3 como comentó Jorge, pero bueno, lo voy a hacer ahorita al final para no perder más tiempo aquí, lo hago al final de la clase para que todos la tengamos completa y así podemos hacer la práctica, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros podemos hacer y por lo que estamos utilizando probabilidades es que nosotros podemos plantear un grafo donde cada uno de los nodos sea algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, sucede un evento, ¿no? Que sería un huracán o un terremoto y entonces se activa una alarma. Y cuando se activa una alarma, pues se llama a Juan o se llama a María. Es como si yo llamara a los bomberos o llamar a defensa civil, ¿no? Que es generalmente lo que ocurre cuando hay un evento así de una inundación o de así, bueno, lo que ha sucedido aquí en Mérida, por ejemplo, ¿no? Que se crece un río y o se lleva un pedazo de carretera, como lo que pasó hace como un año, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos las distintas probabilidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que pudiésemos hacer. Tenemos la tabla de la verdad, que era lo que les comentaba, de verdad es falso de que ocurra un huracán y un terremoto, y entonces la probabilidad de que se active la alarma, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que si vemos la tabla, si hay un huracán y hay un terremoto,
y son verdaderos, pues la alarma se va a activar en el 95% de los casos, ¿sí? Porque a la final, bueno, el otro día estaba conversando con el profe Gerard, ¿no? De que la mayoría de las cosas que ocurren, hay que dejar cierto espacio a la incertidumbre, ¿no? Y entonces me decía que no era tan, o sea, que eso no era tan así. Pero yo sí creo que la incertidumbre a veces es importante, ¿no? Entonces por eso aquí podía poner el 100% de las veces que suene la alarma, pero puede ser que ese un dispositivo falle o que, bueno, que ocurra una emergencia y se vaya, por ejemplo, la internet, la luz, las comunicaciones, y entonces no se active, ¿no? O que sea una falsa alarma, ¿no? De que alguien como ocurre siempre, ¿no? Por estar jugando, por estar haciendo una broma, llama y a la final es falso, ¿no? De eso hay muchos casos de gente que llama al 911 para reportar, ¿cómo se llama? Accidentes o personas que tienen, no sé, que necesitan llevarla al hospital porque le dio un infarto o tuvo un accidente así casero, y entonces llaman y es mentira, ¿no? Pero bueno, aquí vemos, ¿no? Que tenemos verdadero huracán, verdadero terremoto, y entonces la alarma suena al 95%, ¿no? Aquí tenemos que ocurrió un huracán y no ocurrió el terremoto, igualito me da 95% de probabilidad de que suene la alarma, ¿no? Esa es la probabilidad de que suene, ¿no? Y después, aquí tenemos, bueno, que solamente ocurre el terremoto, entonces llama al 71% de las veces, y si no ocurre nada, pues entonces, mentira, si hay un terremoto, pues solamente la alarma suena el 29% de las veces y no suena el 71%, ¿no? Y si no hay ningún evento, que todo es falso, pues entonces no hay ninguna alarma, ¿no? Que es casi que 0.999, ¿no? Pero sí hay que dar como que un espacio, así sea mínimo, a que sí pueda ocurrir eso, ¿no? O sea, de que no hay ningún evento reportado, igual suena la alarma por un fallo del sistema, ¿no? O del equipo, ¿no? Y bueno, y después que se ha sonado la alarma, pues entonces de que yo llame a Juan. Bueno, aquí puse Juan, pero debería ser como los bomberos, ¿no? Que son los organismos que se activan cuando hay una emergencia, ¿no? O defensa civil, o la policía, o bueno, algunos organismos, sí, bueno, esos son, ¿no? La defensa civil, los bomberos, o la policía. Son los organismos que se activan cuando ocurre estos eventos, ¿no? Entonces, bueno, aquí si se activa la alarma, pues entonces el 90% va a llamar a Juan y el 70% va a llamar a María, y de que sea falso, o sea, que se active de que no se active la alarma pero igual llama, pues el 10%, ¿no? Y de que no se active la alarma igual llame, pues el 30%, ¿no? Por todos esos casos que son falsos, ¿no? O sea, que la gente llama, mire, no sé, tengo un familiar infartado aquí, y entonces al final es mentira, ¿no? O ocurrió un accidente no sé, en la intersección del mercado principal, allá donde está el viaducto, y a la final es mentira, ¿no? Porque eso también creo que ocurre, y también hay reportes históricos, ¿no? O sea, se lleva un reporte histórico de cuántas llamadas son verdaderas y cuántos son como gente que tiene oficio, ¿no? A veces, bueno, depende de la edad, ¿no? Porque uno cuando es chamo, pues lo hace como por jugar, pero después, bueno, se da cuenta de que esas son cosas que no se deben hacer, porque al final cuando uno llama a una persona y realmente ocurre un evento, entonces como que no sabemos si sí será verdad o será mentira, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que nosotros podemos construir este grafo y en una aplicación, perdón, y entonces, dependiendo de lo que esté ocurriendo con el histórico, pues entonces se va a activar o no se va a activar una alarma. Podemos hacer un sistema de emergencia inteligente, algo así, y podemos tomar el histórico de todos los eventos que han ocurrido y la frecuencia de ocurrencia, y después, bueno, de las llamadas que han hecho las personas, porque bueno, eso todo queda, en teoría debería de quedar registrado, supongo que sí, ¿no? Porque no he ido a ninguno de estos organismos a ver si realmente llevan el histórico, ¿no? Pero
supongo que sí lo deben hacer, ¿no? Entonces deben llevar el registro de cuántas llamadas se hacen al día, cuántas realmente son emergencias, cuáles son, bueno, son emergencias, pero como más para las personas, ¿no? O sea, yo puedo tener una emergencia, sí que es algo urgente para mí, pero que para las demás no sea tan urgente, ¿no? Y hay otras donde sí es urgente para mí, urgente para todo el mundo, ¿no? Y este caso donde uno llama y a la final es falso, ¿no? Pero entonces, bueno, con todo eso, yo puedo construir esta tabla, si ven es puras probabilidades, y yo podría tomar decisiones, porque a la final lo que estoy haciendo es tomando una decisión, ¿no? De si actúo o no actúo, si es verdadero o si es falso, ¿no? Entonces, bueno, a la final podemos, bueno, lo que estoy diciendo, ¿no? Utilizar la incertidumbre para tomar decisiones y después, bueno, ver qué tan útil ha sido la decisión que he tomado, ¿no? Entonces, bueno, yo podría hacer una fórmula para esa parte de las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener probabilidades junto con la utilidad, donde la utilidad, pues, lo que nosotros esperamos ganar, ¿no? Generalmente, si hablamos, generalmente uno piensa cuando dice ganar, puede ganar dinero, ¿no? Pero no generalmente es así, sino puede ser ganar tiempo, ganar recursos, utilizar menos o incluso personas, ¿no? Que no se necesite utilizar personas, pero generalmente es ganar algo, ¿no? Entonces, bueno, en la teoría de utilidad, pues nosotros queremos maximizar la utilidad, sea para ganar, ¿no? Y entonces, bueno, si unimos eso de lo que vamos a ganar, le asignamos un valor, más que ocurra el evento, pues entonces podemos tomar una decisión, ¿no? Porque si yo voy a ganar, por ejemplo, mucho dinero y la probabilidad es más o menos alta, pues yo puedo decidir, pues me arriesgo, ¿no? Que es lo que hacemos todos generalmente, ¿no? A menos que no sea muy conservador, pero generalmente si la utilidad es muy alta y la probabilidad también es alta de que se pueda dar, pues uno toma la decisión de ir hacia adelante, por decir algo, ¿no? Y si tú ves que vas a ganar mucho, pero la probabilidad es muy pequeña, pues tú te puedes no hacer nada, ¿no? Te quedas ahí y decir, no, pues no me arriesgo, pues. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo mismo que he venido comentando, pero para, lo podemos hacer incluso para enfermedades, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, tengo la fiebre tifoidea, entonces si yo como algo me puede dar la fiebre o si lo puedo confundir con gripe, entonces, bueno, aquí tenemos los diferentes síntomas, ¿no? Sí que porque a veces, sobre todo, bueno, los médicos con la experiencia pues van conociendo las diferentes enfermedades, ¿no? Porque igual, algunas tienen como que los mismos síntomas o hay diferencias muy, muy pequeñas entre unos síntomas de una enfermedad y los otros. Entonces, bueno, saber diferenciar entre una cosa que sea muy grave o una cosa que no sea tan grave, ¿no? Entonces también utilizando, porque se acuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando del dominio, ¿no? Del dominio del experto. Entonces, bueno, cuando nos hablan del experto, bueno, uno se tiene que reunir y extraer como que toda la información y a partir de ahí pudiésemos construir este grafo, asignarle probabilidades y ver cómo, qué decisión se toma, ¿no? Porque al final aquí, estamos hablando de tomar decisiones utilizando probabilidades, ¿no? En el caso anterior, estábamos tomando decisiones utilizando lógica, ¿no? Que era lógica de primer grado y lógica proposicional de verdadero y falso. En este caso, estamos tomando una decisión a partir de las probabilidades que se proporcionan, ¿no? Bueno, entonces aquí, dado los síntomas, la red puede ser usada para calcular la probabilidad de la presencia de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo decir que cuando yo tengo gripe o cuando una persona tiene gripe le da fiebre y tiene dolor de cabeza o dolor en alguna parte del cuerpo y pero bueno, cuando tengo fiebre, bueno, tifoidea, ¿no? Es otra enfermedad, entonces tengo reacciones, o sea, puede ser que me salga alguna erupción o me salga otro síntoma, ¿no? Distinto, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que los médicos, dependiendo de los síntomas, así sean cambios leves, pueden decir que se trata de una enfermedad o de otra, ¿no? Y entonces, bueno, al igual que nosotros podemos hacer, ¿cómo se llama? Una red utilizando diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, aquí, si una persona le da un infarto, entonces, bueno, si hace deporte,
la probabilidad que le dé un infarto es 0,90, ¿no? Si aquí lo vemos con el infarto, ¿no? Si tengo si la persona hace deporte, no tiene, digo, si hace deporte, bueno, sí, está bien, ya me había fallado a mí la lógica. Si yo hago deporte, entonces la probabilidad de que tenga un infarto es 10%, ¿no? Y si no hago ningún deporte, pues entonces la probabilidad de que tenga un infarto es 90%, ¿no? Igual la alimentación también es algo muy importante, entonces bueno, si la alimentación es equilibrada o como bien, entonces eso también contribuye a que no tenga un infarto, ¿no? Y si no me alimento de manera equilibrada, pues entonces aumenta la probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, a la final, como todo, ¿no? Cuando uno es joven, porque bueno, a medida que uno va pasando el tiempo, pues uno se va poniendo a pensar en todas esas enfermedades, porque bueno, cuando uno es chamo no se preocupa, bueno, le dan enfermedades, pero uno no nada pendiente de eso. Pero sí yo entiendo ya ahora a las personas mayores y todo esto que andan pendientes de todo eso, de las medicinas y todas estas cosas, porque son como que más propensos a tener este tipo de enfermedades, ¿no? Aunque bueno, yo tengo una hermana que trabaja en el hospital y ella me dice que ahorita ya no, la edad no es algo importante, ¿no? Porque hay personas, pero ella trabaja en la parte de cardiología y entonces, pues ella me dice que allá llega gente con problemas de infarto, bueno, otro tipo de problemas del corazón, sin importar, o sea, pueden ser personas mayores o pueden ser jóvenes, ¿no? Porque bueno, con tantos problemas y tantas cosas que uno tiene que enfrentar al día a día, pues la angustia, no sé, de si tengo dinero, si no tengo, sobre todo esos problemas económicos, ¿no? De que todo está tan caro y no lo tiene y tiene responsabilidad, pues todo eso también lo podríamos colocar aquí, ¿no? No solamente la alimentación, el deporte, sino también esos factores externos que también influyen o emocionales, ¿no? Que yo pase una rabia, que me pelee aquí con mi esposa, o que pelee en la calle con alguna persona, o que quiera resolver un problema y no pueda, y me toque pelear, ¿no? Eso también influye a que uno tenga el infarto. Entonces, bueno, a la final, me estoy saliendo de la clase, pero la idea es como que tener una vida tranquila, ¿no? A pesar de todos los problemas y todas las cosas que uno enfrenta el día a día, pues llevar la cosa con calma, ¿no? Pero bueno, volviendo aquí, entonces, vemos, ¿no? La probabilidad de que me dé un infarto si yo hago deporte es 10%, ¿no? Y si no hago deporte, el 90% igual. Si yo como de manera equilibrada, pues la probabilidad es 40 y 60, ¿no? De sí, no. Si yo fumo, igual. Si yo fumo, entonces la probabilidad es 0,4 y si no fumo 0,6. Y entonces, bueno, aquí tengo la probabilidad de que me dé un infarto. Entonces, bueno, dependiendo de si tengo la presión sanguínea, si yo tengo la presión sanguínea, entonces, con fumar, ¿no? Entonces aquí tengo las probabilidades de que ocurra, ¿no? Si yo tengo la presión alta y fumo, pues entonces la probabilidad es 0,8. Si tengo la presión normal y fumo, pues 0,6 y así sucesivamente, ¿no? Y aquí, bueno, igual la alimentación con el deporte, ¿no? Si vemos que si tengo una alimentación equilibrada y hago deporte, pues entonces la probabilidad de que me dé un infarto, al menos por esto, ¿no? Porque al final hay otros múltiples factores, porque como les digo, pues mi hermana trabaja ya en cardiología aquí en el hospital y a veces le pregunto de algunas cosas. Entonces, bueno, como les estaba comentando, ¿no? Si uno tiene un problema, no solamente es por causas físicas o por lo que uno coma, sino también son cosas emocionales, ¿no? De que tengo un problema, tengo que pagar algo y no tengo cómo hacerlo, o tengo un hijo que tengo que darle el dinero para X cosa y no tengo, o no tengo para las medicinas, o sí, pueden ser cosas económicas, porque bueno, estamos aquí en Venezuela y la mayoría de las personas, pues, incluyéndolos a ustedes también, pues sufrimos de falta de dinero algunas veces, ¿no? Y cuando uno más necesita es cuando menos tiene, o cuando vienen los imprevistos, porque bueno, al menos uno tiene como que, ¿cómo se llama? Un presupuesto, ¿no? De que yo puedo gastar hasta cierto límite y está, bueno, yo sé que para comer está, o sea, tengo como que, sé cuánto se gasta en cada una de las cosas, pero cuando viene algo imprevisto que te desordena el presupuesto, pues puede venir una crisis y está fuera de estos valores, ¿no? Pero si lo vemos, podemos construir una aplicación que pudiésemos tomar o construir una red de esas para tomar decisiones, ¿no? Y en este caso, pues, saber si una persona
tuvo un infarto, ¿no? Entonces yo podría escribir una aplicación donde pudiese preguntar, ¿usted fuma? ¿Usted hace deporte? ¿Come de manera equilibrada? ¿Tiene presión alta o no? Y a la final el sistema me va a responder, pues sí, está propenso a tener un infarto o no, que es al final lo que queremos responder, ¿no? Y así lo haríamos. Entonces, bueno, esa es la idea de poder utilizar probabilidades, porque como les comenté, hemos tocado diferentes puntos o diferentes temas para poder dar la noción de inteligencia, ¿no? Por eso le digo, ahora estamos hablando de probabilidades, que sería la parte de estocástica, creo que se llama aquí en la ULA o en sistema. Hemos visto algunas cosas de matemáticas discretas, hemos visto cosas de ¿cómo se llama? De análisis de algoritmos, de sistemas operativos, ¿sí? Entonces, a la final, como que cuando integramos todos esos puntos, pues podemos lograr dar esa noción que queremos, ¿no? De la inteligencia, y es lo que hacen en las aplicaciones. Y por eso yo a veces digo, que ahorita mucha gente es experta en inteligencia artificial. O sea, yo puedo hablar con alguien y seguramente me va a decir, no, pues que yo soy experto. O sea, para ser experto en inteligencia artificial no necesita mucho, solamente con tener el chat, ya puedo ser el chat GPT, o bueno, Gemini, ¿cómo se llama? Copilot, y bueno, todo ese chat, ¿no? Yo puedo ser un experto, porque al final, pero si uno pregunta, pero ¿qué hay detrás de todo esos algoritmos? ¿O qué hay detrás del chat? ¿O cómo funciona realmente para que me dé esa respuesta? Porque al final las personas dicen como usuario, ¿no? No como aquí que estamos viendo, como viéndolo por dentro, sino más como usuario. Pues entonces la persona dice, no, pues yo le meto todo eso al chat y él me responde, pero ¿y cómo hace ese sistema para darte esa respuesta? O bueno, no sé, al chat, o cómo hace algo que diga que es inteligente para por ejemplo, predecir si va a ocurrir un evento o si una persona va a tener un infarto. ¿Cómo hace? O sea, no, porque yo le meto esa variable y, yo le meto la variable, pero ¿cómo las procesa? Sí, entonces por eso es que estamos aquí en el curso estudiando más cómo funciona por dentro, ¿no? Y no solamente, pues yo le paso ahí las variables, los datos de entrada, espero que él procese toda la información y me dé una respuesta. Pero ¿y cómo construye la respuesta? Es lo que la interrogante que nosotros deberíamos de tener, ¿no? En el curso, y es lo que nosotros estamos tratando de explicar, ¿no? O bueno, lo que yo estoy explicando, porque la mayoría de las aplicaciones, cierto que tienen más o menos de lo que hemos venido conversando, ¿no? Pero si queremos una aplicación realmente inteligente, debería de tener todas las cosas que nosotros hemos venido hablando, de manera intermitente, porque el curso ha estado un poco, ¿cómo se llama? Bueno, no hemos estado tan fluidos como deberíamos de estar, ¿no? Espero que ahora que hemos cambiado la modalidad, podemos hacerlo un poco más fluido, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al último punto que quería mostrarles hoy, antes de que habláramos de lo que decía Jorge de la tarea y todo esto, que se llama lógica difusa, que creo que esta parte sí no la conocen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un rato sobre lógica difusa y ahí después hablaremos de lo que nos toca, ¿no? Pero al menos para entender cómo funciona y todo esto, y después sí de lo que nos toca hacer. Sí que antes, porque bueno, ya he hablado, son las 9:10. Bueno, ya he hablado un rato, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Y además, bueno, también quiero decirle algo muy importante, que bueno, todas estas clases que, aunque yo les quité el logo y todo, pues pues estas clases igual se las doy a otras personas en otras universidades que no es la ULA y fuera de aquí, y es el mismo material. Lo único es que le quité el logo porque, pues bueno, sabes, ¿no? Que pues bueno, no sé, ellos dicen que eso es como que el material de sus cursos y todo esto, ¿no? Aunque yo lo haya hecho. Pero bueno, o sea, como para que no vean que hay una diferencia entre lo que se estudia, por ejemplo, en una universidad en Europa o en una universidad en Estados Unidos, con lo que estudiamos nosotros aquí. Al menos yo, ¿no? No tengo ninguna distinción. Igual las tareas son parecidas, lo único que le he quitado todos los logos para que no... bueno, después yo no tengo un problema, ¿no? No me gane un problema de gratis por dar la clase, ¿no?
Este, y por eso no tiene los logos, y cuando estábamos en la hechicera sí los tenía, porque aquí estamos ya más. Y además, bueno, ya sé que están grabando, ¿no? Bueno, eso sería otra pausa. Otra. No, lo que le iba a preguntar es que si tenían alguna duda o algún comentario, porque ya he hablado una hora desde que me conecté. No, profe, hasta el momento, por lo menos de mi parte, todo bien. Bueno, chévere. Es que creo que es mejor así que subir a la facultad, creo. Y bueno, yo creo que también ya estoy como más acostumbrado a dar clases así por internet que ir allá presencial. Lo único que es, bueno, el presencial es mejor porque nos vemos, ¿no? Veo menos a Jorge que no está, pero Jesús, Gabriel, Eldri, Eugenio, Gregory, todos los vemos allá. Pero no, estamos muy limitados. O sea, nos quedamos como hace 40 años cuando no existía la internet ya, no menos, ¿no? Hace 30 años cuando todavía no existía la internet y ahí sí. Creo que podemos estar limitados y también un poco atrasados en relación a los demás países por todo lo que nos ha tocado, ¿no? Pero ay, no podemos estar tan atrás. Entonces, bueno, llegar a la facultad, no tengo internet, no tengo aquí, no tengo, no. Creo que hay un límite para el no. Entonces, bueno, miren, vamos a hablar ahora. Vamos a hablar como una media hora de lo que es la lógica difusa, para que entendamos cómo funciona, y después vamos ya a la parte de qué es lo que de qué es lo que nos corresponde hacer en la tarea, a ver si la podemos hacer para la semana que viene, ¿no? Entonces, bueno, seguro todo lo que hemos hablado anteriormente ya lo conocemos. Ya lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la lógica difusa? Al final lo que les he venido comentando, ¿no? Que la lógica clásica es la lógica binaria del verdadero y falso, ¿no? Entonces, existe otra lógica que admite otro valor, ¿no? Que es posiblemente, que es el que estaba hablando, ¿no? De que yo digo voy al cine, posiblemente. Voy a jugar fútbol, posiblemente. Voy a... esa proporción de alto, bajo, pequeño, normal, es diferente para cada uno de nosotros, porque es diferente, porque si yo veo una persona que mide 1,70, que para otro será alto, para mí será bajo, porque yo lo veo lo miro hacia abajo, pues, porque es más pequeño que yo. Entonces, eso también es una de las cosas que nosotros podemos hacer aquí, ¿no? De decir qué es alto, qué es bajo, porque bueno, como vemos, dependiendo de la persona, pues es diferente, ¿no? Entonces, si vemos... cuando lo que hablamos anteriormente, pues utilizando la aleatoriedad, ¿no? Y que sería probabilidades, ¿no? Y lo otro que estamos hablando ahora, pues utilizar conjunto difuso, ¿no? Que es como hablando también de incertidumbre, pero como de otro tipo, ¿no? Entonces por eso lo tenemos aquí separado, ¿no? O sea, forma parte de lo que es la incertidumbre, pero son como dos definiciones distintas, ¿no? Entonces,
Bueno, lo que conocemos hasta ahora es que nosotros tenemos, tenemos 0 y 1, ¿no? Para expresar la posible ocurrencia de un evento que supone tener un modelo del mundo y se basa en frecuencias históricas, que era lo que le estaba comentando, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, si yo digo hay 80% de probabilidades de que llueva, hay 60% de que salga el sol, sí, eso es la probabilidad, ¿no? Y está entre 0 y 1 y expresa qué tanto puede ocurrir un evento, ¿no? Que no ha ocurrido y se basa en frecuencias históricas, que era lo que también le venía comentando, de que utilizamos lo que ya pasó o los valores que tengo almacenados para poder hacer predicciones de lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Y después tenemos, bueno, la parte de lo difuso, de lo borroso, que es la posibilidad de que un predicado sea cierto. Bueno, no conozco el modelo del mundo y usa descripciones para poder tener una idea, ¿no? Porque hizo descripciones para describir, ahí estoy redundando, ¿no? Pero la idea es que es el grado de posibilidad de que un predicado sea cierto. ¿Ven? Antes los predicados eran verdadero o falso, que era lo que veníamos hablando de la lógica normal, y en este caso pues le voy a asignar como que un grado, o sea, un valor de que sea verdadero o de que sea falso, ¿no? Entonces, bueno, alguna de las aplicaciones de la lógica difusa, pues, bueno, en la mayoría de los dispositivos que nosotros tenemos se aplica esta lógica bueno, en las cámaras, en la lavadora, en la nevera, en las aspiradoras, en los vehículos, bueno, en las plantas, en los procesos industriales, y bueno, y en la parte de la robótica, y bueno, en el reconocimiento de patrones y visión por ordenador, ¿no? O sea, en diferentes áreas se utiliza esta parte que nosotros, bueno, apenas estamos como que dando una introducción, ¿no? Pero que bueno, que ahorita vamos a conocer mejor, ¿no? Entonces, bueno, bueno, si vemos como que la lógica normal que conocemos, nosotros tenemos los grados de pertenencia, ¿no? Entonces tenemos el valor de 0, que significa que no pertenece a un conjunto, y el valor de 1, que significa que el elemento pertenece 100% al conjunto, que es lo que conocemos de verdadero y falso, ¿no? 0 significa que no pertenece al conjunto y 1 significa que pertenece totalmente al conjunto de los verdaderos, ¿no? O al revés, si lo vemos desde el punto de vista de la parte falsa, ¿no? Entonces, bueno, entre 0 y 1 hay distintos valores que se pudiesen tomar, ¿no? Igual como la idea de las probabilidades, que uno dice que es 1 cuando ocurre, cuando la probabilidad es 100% y 0 cuando la probabilidad pues no va a pasar, ¿no? Sí, es parecido a esa idea, ¿no? Y entonces, bueno, si nosotros lo vemos desde la parte de la lógica, entonces, bueno, nosotros podemos construir esto, ¿no? Que dice que la lógica que conocemos ahora dice que ¿cómo se llama? Que solamente tengo dos valores, ¿no? 0 y 1, y entonces 1 si es miembro de S y 0 si no es miembro de S, o sea, lo mismo que decimos de verdadero y falso. Sí, o sea, si vale 1, pues es miembro de un conjunto, y si vale 0, pues entonces no es miembro del conjunto, no, es lo que conocemos ahora y es como definimos la lógica normal, ¿no? Entonces la idea es no tenerlo entre 0 y 1, sino tener un conjunto, ¿no? Y entonces a medida que el valor va disminuyendo, pues entonces va perteneciendo menos a ese conjunto, ¿no? Sí, sí lo ven, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer, el sexo, ¿no? Que es verdadero, el sexo, bueno, sí, el género, ¿no? Es que es verdadero hombre o mujer, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo pudiese tener que vale 1 cuando es hombre y 0 cuando es mujer, y entonces aquí tengo todo el conjunto de los diferentes valores que se pudiesen tener si uno no sabe qué sexo es, ¿no?
en este caso. O sea, yo pudiese decir que va dejando de pertenecer a un conjunto para pertenecer al siguiente conjunto, ¿no? Entonces ya no es verdadero y falso como lo conocemos hasta ahora, sino es qué tanto pertenece al conjunto, a un conjunto o a otro conjunto. Bueno, vamos a poner otro ejemplo porque creo que el de sexo no me funciona bien. Por ejemplo, el que estamos diciendo de rápido, por ejemplo, si tengo un vehículo, ¿no? Que va, tiene dos velocidades, lento o rápido, ¿no? Entonces, si yo voy por ejemplo, a 5 kilómetros, a 0 kilómetros por hora, que sería este valor, entonces pertenezco totalmente al conjunto de la velocidad lenta, ¿no? Entonces, a medida que yo voy aumentando la velocidad, que sería este valor de 0 a 20, a medida que yo voy aumentando la velocidad, pues voy perteneciendo menos al conjunto de la velocidad lenta y me voy acercando más al conjunto de la velocidad rápida, ¿no? Que sería este punto en 20, todo, cuando llegue a 20, pues entonces pertenezco totalmente a la velocidad rápida y no pertenezco en nada a la velocidad lenta, ¿no? Entonces, a medida que voy disminuyendo, pues voy perteneciendo a ambos conjuntos según cierto valor, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros queremos decir ahora, ¿no? Que ya no es verdadero y falso totalmente, sino que es una escala de valores intermedia, como en las probabilidades, donde nosotros también podemos utilizarlo, ¿no? Eso un poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tanto uno pertenece o no a un conjunto? Pues utilizamos diferentes funciones, ¿no? Que son un triángulo, un trapecio, o utilizamos la función gaussiana, que bueno, que aquí está el valor, ¿no? Entonces es lo mismo, a medida que yo voy aumentando el valor, pues entonces voy perteneciendo más a un grupo, y cuando llegue aquí al máximo, pues pertenezco totalmente a ese grupo, y después cuando empiezo a disminuir, a la siguiente recta, pues entonces voy disminuyendo ese valor, ¿no? Igual en este caso, aquí yo voy poco a poco perteneciendo a un conjunto, y luego cuando esté aquí en la parte más arriba, que es 1, si ven todos 1, entonces aquí pertenezco totalmente a ese grupo, y después si me paso, o sea, si sigo aquí con estos valores que están aquí abajo en el eje X, pues va disminuyendo el valor, ¿no? Y aquí igual con la gaussiana, ¿no? A medida que me voy acercando al centro, pues me voy acercando al valor máximo, y después si me paso del centro, pues va disminuyendo hasta llegar a 0, ¿no? Porque aquí vemos que el conjunto está entre 0 y 1, que son los valores que pudiésemos tener, ¿no? Ahorita vemos un ejemplo como para que entendamos mejor toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la edad que va desde 0 hasta 120 años, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la representación formal. Entonces, bueno, hacemos un conjunto difuso para joven, ¿no? Entonces, si la edad es menor que 20, entonces pertenezco totalmente a los jóvenes, ¿no? ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Que estaríamos aquí arriba, ¿no? Si vale 1, pues estoy perteneciendo totalmente, este es el conjunto de los jóvenes, ¿no? Entonces, si vale 1, pues pertenezco totalmente al grupo de los jóvenes, y si tengo más de 20 años, pues entonces voy disminuyendo la pertenencia a ese grupo, y voy perteneciendo seguramente mucho más al grupo de los adultos, ¿no? Entonces, por eso vemos que es 1 menos la edad, póngale que sea 21, o sea, 21 menos 1, 21 menos 20 es 1, ¿no? 1 entre 10 es 0,1, 0,1, sí, ¿no? Entonces pertenecería en 90%, en 90, ¿no? 0,9, ¿no? 1 menos 0,1 es a 0,9, ¿sí? Y entonces así sucesivamente. O sea, si yo tengo aquí 40, entonces 40 menos 20, sí, 40 menos 20 es 20, ¿no? 40 menos 20, 20 entre 10, 2. Entonces aquí me daría un valor negativo, ¿sí? Me daría 1 menos 2, me daría menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Aquí decimos que este valor debería llegar, este valor debería de estar en 0, ¿no? O sea, el valor máximo o mínimo es 0, entonces estaría por aquí, o sea que ni siquiera pertenecería ya al grupo de los jóvenes, ¿no?
por decirlo de alguna manera, ¿ven? Entonces, a medida que yo me voy alejando del valor de 20, voy perteneciendo menos al grupo de los jóvenes, ¿no? Y voy a pertenecer, bueno, van a haber diferentes conjuntos, ¿no? Un conjunto, por ejemplo, en la edad, pues va a tener joven, adulto y después anciano, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ver, dependiendo de la edad que tenga la persona, pues va a pertenecer a un grupo o a otro grupo. Pero van a haber regiones, por ejemplo, cuando tenga 21, 22, 23, que son cercanos al grupo del joven, que va a pertenecer tanto al joven como va a pertenecer tanto al adulto, ¿no? O sea, en esa frontera van a estar como que los dos al mismo tiempo y no se va a saber muy bien a qué grupo pertenece exactamente, pero pero eso no lo pudiésemos hacer si tuviésemos la lógica normal de 0 y 1, porque pertenece al joven o no pertenece al joven, ¿no? Que es la idea que tenemos. En este caso, yo pertenezco a joven si tengo menos de 20 años, y después que tenga más de 20 años, pues entonces voy a seguir perteneciendo al conjunto de los jóvenes, pero bueno, en menos proporción, ¿no? Entonces sería esta bajada que vemos aquí, ¿no? Mientras tenga menos de 20 años, estoy aquí en la cima porque vale 1, y a medida que me paso de 20, pues entonces voy aquí disminuyendo hasta que llegue un punto donde ya no voy a pertenecer a ese conjunto. Entonces eso es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el grupo de los jóvenes que va desde 0 hasta 30, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, hasta 20, si vemos, pertenecen en 1, o sea, pertenezco totalmente al grupo de los jóvenes, ¿sí? Y desde 20 hasta 30, pues ven que voy disminuyendo aquí. Y entonces aquí aparece el grupo del adulto, que va desde 20 hasta 70, ¿sí? Entonces, bueno, entre 30 y 50, pues soy adulto totalmente, y después desde 50 voy disminuyendo, y aquí tengo el grupo de los viejos, ¿no? Que es desde 50 en adelante hasta que ya, bueno, se muera la persona, ¿no? Entonces, si me dicen una persona que tenga 24 años, que es este punto que está aquí, pues va a cortar a dos conjuntos. Va a cortar al conjunto del adulto y va a cortar al conjunto de los jóvenes. Entonces, ¿en cuánto lo va a cortar? Entonces aquí vemos que lo corta en 0,40, porque es el valor que tengo aquí en el eje Y, y en 0,60 al grupo de los jóvenes, ¿sí? Entonces, bueno, una persona que tenga 24 años, pues va a pertenecer tanto al grupo de los jóvenes como al grupo de los adultos, ¿sí? En diferentes proporciones, ¿no? Antes, cuando veíamos la lógica de primer orden y la lógica proposicional, pues entonces o pertenece a los adultos o pertenece a los jóvenes, pero no puedes pertenecer a los dos al mismo tiempo. Sí, en este caso nosotros estamos diciendo que sí van a poder pertenecer a los dos conjuntos al mismo tiempo. Después, bueno, tenemos que hacer un procesamiento aquí, o sea, tenemos que hacer unos cálculos para tomar en cuenta estos valores, ¿no? Y y decir exactamente cuál es este valor de resultado, ¿no? Porque bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero la idea es que que en este caso voy a pertenecer a dos conjuntos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes variables lingüísticas, que eso de pequeño, rápido, joven, adulto, viejo, sí, bueno, las diferentes palabras que nosotros estamos dando serían las variables lingüísticas. Entonces, para cada ejemplo, nosotros vamos a tener diferentes variables lingüísticas dependiendo de lo que nosotros estemos diciendo, ¿no? Entonces, por eso decimos pequeño, rápido, lento, sí. Y esos valores que nosotros vamos a colocar aquí, pues son los valores que nosotros queramos, ¿no? O sea, dependiendo de la escala. Por si yo pongo la velocidad, yo puedo poner de 0 a 30 es lento, ¿no? Y de 20 a 70 es normal, y de 50 en adelante es rápido, sí, para mí. Pero para otra persona, esas velocidades tienen otra escala distinta, ¿no? Pero eso es lo que nosotros queremos hacer. Y la función de pertenencia es lo que nosotros estamos diciendo, o lo que nosotros estamos encontrando, que es estos valores, ¿no? ¿Cuánto pertenece o no este número 24 al grupo de los jóvenes y al grupo de los adultos? Eso es un poco lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Entonces,
bueno, si vemos las variables lingüísticas, pues bueno, tenemos la variable edad y tenemos el conjunto niño, joven, adulto y anciano, desde 0 a 120, que ponemos que es la edad máxima que puede vivir una persona, y después, bueno, tenemos unas reglas para generar el conjunto, y después para tener un significado, que lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Entonces, como estamos trabajando con conjuntos, porque a la final dijimos que pertenece al conjunto de los ancianos, de los viejos o de los adultos, pues entonces tenemos las mismas funciones o operaciones que tienen los conjuntos, ¿no? Que es la unión, la intersección, el complemento y el producto cartesiano, ¿no? Entonces, bueno, si utilizamos la unión, pues va a ser el máximo. Si utilizamos la intersección, va a ser el mínimo. Si utilizamos el complemento, pues es 1 menos lo que vale. Y el producto cartesiano, pues sí es más el mínimo entre los dos y haciendo una operación, ¿no? Entonces, bueno, si lo vemos, la unión, pues si unimos dos conjuntos, pues serán los máximos, ¿no? Entonces, por eso vemos que es la parte azul. Si vemos la intersección es lo mínimo, entonces vemos que es la parte, lo más pequeño. Y si hacemos la negación, pues es lo que decimos, ¿no? El complemento, ¿no? En esta parte es 1, aquí empieza a disminuir hasta llegar a 0, porque esta es la parte de 1 y aquí pues empieza a aumentar de nuevo, ¿no? Entonces, si vemos, son las mismas operaciones que tenemos en los conjuntos, ¿no? Entonces, bueno, para que veamos un poco qué es lo que vamos a hacer en los sistemas difusos, ya que hemos conversado hecho como una introducción, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es fusificar, hacer un razonamiento con un conjunto de reglas y después de fusificar, ¿no? O dar la solución. Entonces, bueno, son como que estos 3 pasos lo que nosotros vamos a poder representar, ¿no? Entonces, sí que, bueno, al final tenemos un problema, lo tenemos que fusificar, después, bueno, tenemos que hacer el razonamiento, porque a la final todo lo que hemos visto hoy es para razonar, ¿no? Y para tomar decisiones a la final, y después, bueno, de fusificar. Entonces, nosotros vamos a tener un conjunto de reglas, que es esta que aparece aquí, ¿no? Y entonces esas reglas van a ser del tipo sí, entonces, ¿no? Entonces, todas las reglas van a ser sí, entonces, ¿no? Entonces, a partir de los valores que nosotros tengamos, se van a activar o no se van a activar un conjunto de reglas. Por ejemplo, aquí decimos, si Ana es joven, entonces la personalidad es inmadura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo voy a tener, y como habíamos visto anteriormente, ¿no? Joven o niño, joven, adulto y anciano, ¿no? Por decir los conjuntos que tendríamos, ¿no? Entonces, si yo digo un valor, por ejemplo, 18, ¿no? Que serían 18 años. Entonces, si vemos lo que habíamos visto anteriormente, aquí tenemos 18, entonces pertenece totalmente a las jóvenes, ¿no? Entonces se activa esa regla, porque esa regla me dice que para una persona joven, ¿no? Independientemente del nombre, entonces se va a activar esa regla porque se activa la parte del joven, ¿no? Entonces el adulto no se activa porque no corta ningún punto, y el viejo tampoco se activa porque no corta, o sea, no, este punto solamente corta aquí arriba, ¿no? En el 1 de aquí no corta ninguno de estos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos esa regla y decimos 18, pues aquí efectivamente vamos a decir que Ana, porque tiene 18 años, es inmadura. Ahí sí no hay para dónde agarrar, porque es la regla que nosotros hemos definido, ¿no? Aquí en este punto lo corta y no tenemos ningún otro valor, ¿no? Entonces, podemos definir qué tan inmadura es o qué tan joven es, y con por ejemplo, con joven, adulto y viejo, pues podemos tener diferentes reglas, ¿no? Podemos decir si Ana es, ¿cómo se llama? Es adulta, entonces es madura, ¿no? Y si Ana es vieja, entonces también es madura, por ejemplo, ¿no? Entonces esas reglas son las que nosotros vamos a tener aquí, que bueno, como le digo, ahorita vamos a ver un ejemplo como para entenderlo mejor, pero sí vamos a tener todo el conjunto, o sea, vamos a tener un universo que será
el conjunto que nosotros queramos utilizar, vamos a tener la variable difusa, vamos a definir los gráficos y después vamos a tener una regla y dependiendo de qué reglas se activen, pues entonces nosotros vamos a tener algún valor. Por ejemplo, para un automóvil, ¿no? Que dice la regla 1, si la distancia entre los autos es corta y la velocidad es baja, entonces, bueno, mantener la velocidad, ¿no? Si la distancia entre los autos es corta y la velocidad es alta, reducir la velocidad. Si la distancia entre los autos es, bueno, es grande, es larga y la velocidad es baja, entonces aumento la velocidad. Y si la distancia entre los dos autos es larga y la velocidad es alta, mantener la velocidad, ¿no? Entonces, bueno, estos son los conjuntos de reglas para un problema. Entonces, ¿cuáles serían las variables? Pues aquí sería velocidad y, distancia y velocidad, ¿no? Y entonces, bueno, la distancia puede ser corta y puede ser larga, ¿no? Entonces, bueno, nosotros definiremos un conjunto difuso para distancia corta y para distancia larga y también para velocidad baja o para velocidad alta, ¿no? Sí, entonces, dependiendo, por ejemplo, yo puedo decir la distancia es 5 metros, ¿no? Entonces, bueno, tengo que ir a la gráfica y ver 5 metros a qué conjunto corta, ¿no? Si corta al conjunto la distancia de 5 metros corta a la distancia, o sea, si corta la gráfica a la distancia corta o a la distancia larga. Y dependiendo de si se activa la parte corta o la parte larga de la distancia, entonces se va a activar una o dos o todas las reglas, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos diciendo aquí. O sea, dependiendo de los valores que nosotros tengamos, se van a activar diferentes reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el control automático de una lavadora, bueno, utiliza diferentes ciclos, ¿no? Sobre todo, bueno, las que son automáticas, así que tienen una pantalla y todo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la cantidad de ropa que nosotros tengamos, podemos definir cuál va a ser o sea, nosotros pues decimos qué cantidad de ropa y qué tan sucia esté la ropa, que sería lo que tenemos aquí, ¿no? Poca, media o mucha la cantidad de ropa y mugre, bueno, lo sucio que esté, sea, bueno, mucha, normal o no tenga, o suave, ¿no? O sea, que tenga poca suciedad. Entonces, bueno, él automáticamente, a partir de los valores que nosotros le demos aquí, pues él debería de tener un ciclo de lavado y un tiempo de lavado. Así que generalmente las lavadoras son como que siempre tienen los mismos valores, ¿no? O sea, tarda, por ejemplo, 1 hora en cumplir todo el ciclo y lavar. Pero si vemos las actuales, debería dependiendo de la cantidad de ropa que nosotros agreguemos y del grado de suciedad que tenga la ropa, pues entonces para un tipo de ropa, pues se quede más tiempo y para otro tipo de ropa, pues se quede menos tiempo, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros estamos diciendo. Y entonces, bueno, dependiendo de la cantidad de ropa y del mugre o bueno, del sucio que tenga la ropa, pues él va a definir cuál va a ser el ciclo de lavado en ella, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este ejemplo que creo que lo vamos a entender mejor. Aquí tenemos una temperatura, por ejemplo, yo tengo un ventilador, ¿sí? O un aire acondicionado. Entonces yo quiero poner el aire acondicionado a 18, yo coloco el aire acondicionado a 18 grados centígrados, ¿no? Lo que hace uno cuando tiene un aire en su casa, ¿no? Que tú lo pones a una temperatura y él automáticamente empieza a funcionar y gradúa esa temperatura, ¿no? Entonces suponga que dentro del aire acondicionado, o si está el ventilador, pues está ¿cómo se llama? La hélice esa que da vuelta, ¿no? Entonces, ¿a qué velocidad debería de ir esa hélice para tener esa temperatura a 18 grados centígrados, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la temperatura, ¿no? Entonces decimos que la temperatura es fría si va desde 0 hasta 21 grados centígrados, ¿no? La temperatura es agradable si va desde 17 hasta 37 grados centígrados y la temperatura es cálida si va desde 33 hacia adelante, ¿no? Esos son los conjuntos, o sea, el conjunto difuso que nosotros tenemos, ¿no? Y aquí está el conjunto difuso del ventilador.
O sea, el ventilador no de la hélice que da vuelta, ¿no? Entonces aquí tengo la velocidad, que es las revoluciones por minuto, ¿no? O sea, la cantidad de vueltas que da por minuto, ¿no? Entonces, si la velocidad es lenta, pues da hasta 30 revoluciones. Si la velocidad es media, pues va desde 10 hasta 50. Y si la velocidad es rápida, pues va mayor a 40 revoluciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos saber es a qué velocidad debería de ir el ventilador para tener la temperatura en 18 grados, ¿no? Que es lo que al final nosotros queremos. Y aquí tenemos la base de reglas, ¿no? Dice, si la temperatura es fría, entonces la velocidad será lenta, o sea, la velocidad de la hélice del aire acondicionado, en este caso, ¿no? Si la temperatura es agradable, entonces la velocidad será media, y si la temperatura es cálida, entonces la velocidad pues será máxima. Sí, bueno, aquí debería ser que la velocidad no sea máxima, sino que la velocidad sea rápida, ¿no? Porque si no, no nos va a cuadrar. Sí, pero ven, entonces, bueno, dependiendo del valor de la temperatura, pues entonces se van a activar una, dos, tres reglas una, dos o tres reglas, ¿no? Entonces, bueno, me dicen, yo quiero poner el ventilador no, el aire acondicionado en 18 grados, ¿no? Entonces, yo pongo aquí 18 grados, que sería en este punto, después del 17, y subo una recta, ¿no? Entonces corto esta de la temperatura fría en 0.5, que sería este punto que está aquí, ¿no? O sea, yo subo aquí, pongo de aquí está 17, por aquí está 18, subo, y aquí me da el corte, y aquí me daría de dar 0.5. En la temperatura, después en 0.2 en agradable, porque yo corto, subo aquí, y corto aquí esta recta de agradable, y me da 0.2, ¿no? Aquí lo estoy haciendo así, sin mucha escala, ¿no? Para tener. Y en 0 caliente, porque no corta este conjunto, ¿no? Entonces solamente corta en fría y en agradable, ¿no? Entonces aquí tengo, si la temperatura es fría, entonces la velocidad es lenta, y si la temperatura es agradable, entonces la velocidad será media, ¿no? Como corta los dos conjuntos de fría y agradable, pues se van a activar estas dos reglas que tengo aquí. Sí, se activan estas dos, y la última no se activa porque la temperatura cálida no la he cortado en ningún punto, ¿no? O sea, el conjunto de los cálidos no lo he cortado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a cortar o sea, se hace manualmente, pero al final lo hacemos con el programa, ¿no? Vamos a cortar los puntos donde o vamos a cortar la figura según los puntos que nosotros tengamos, y entonces ahí nosotros vamos a calcular el centroide de la figura resultante, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, si yo tengo 0.5, entonces yo corto esta figura aquí en 0.5 y me queda este pedazo de aquí para abajo, ¿no? Y si corto este triángulo en 0.2, pues tengo 0.2 por aquí, y me va a quedar este triángulo de aquí abajo, o sea, un pedazo del triángulo aquí, más este pedazo de aquí. ¿Qué sería lo que yo tengo en esta gráfica? No, yo corto un punto, por ejemplo, el triángulo, bueno, aquí lo tengo con triángulos, pero ahí sería un trapecio, ¿no? Tendríamos el trapecio que lo corta un punto más arriba y me quedaría una figura parecida a esta, y tendríamos el triángulo que me lo corta más abajo, y tendríamos una figura así como esta, y me quedaría esta figura, y donde calcule yo el centroide sería la velocidad a la que yo tendría que colocar el ventilador para que me dé esa temperatura de 18 grados centígrados, ¿no? Entonces, bueno, a la final, cuando nosotros hacemos la difusificación, vamos a multiplicar el peso de la regla por el valor que obtengo, ¿no? Y así voy a poder obtener el valor final, ¿no? Entonces, bueno, a la final hacemos una sumatoria. Si vemos la fórmula, va a ser una sumatoria, porque a la final decimos que vamos a calcular la integral, pero a la final vamos a hacer una sumatoria para calcular el centroide de la figura, ¿no? Entonces, a la final tengo que calcular el centroide de esta figura más el centroide de esta figura, y ahí me va a dar el centroide de la figura total, ¿no? Que hemos obtenido. Entonces, a la final, si nosotros vemos, nosotros calculamos
el valor del centroide que me ha dado la figura que hemos calculado multiplicado por 0.5, que es el valor del corte, más 35, que es el centroide de la siguiente figura multiplicado por 0.2, que es el valor que he cortado la figura, y entre los valores de los cortes que he tenido, y entonces ahí me dice que yo tengo que colocar el ventilador del aire acondicionado en 17,14 revoluciones por minuto para obtener una temperatura de 18 grados, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Y así podemos tener, bueno, esta idea de lógica difusa. No sé si lo han entendido, ¿no? Porque bueno, ya sí lo han entendido. O sea, en resumen, nosotros tenemos que construir, para cada variable tenemos que construir el conjunto difuso dependiendo de lo que nos diga, ¿no? De rápido, lento, tal. Tenemos que escoger como una escala. Luego, dependiendo del valor que nosotros tomemos, vamos a cortar el conjunto, los conjuntos difusos que se puedan, ¿no? En este caso, cortamos 2. Luego, vamos a calcular el centroide de la figura resultante y después vamos con ese valor de los centroides, utilizando el valor de corte de cada uno de ellos, calculamos el valor resultante, que va a ser el que nosotros vamos a tener al final, ¿no? Porque ese es el valor que nosotros vamos a querer representar, ¿no? Así funciona, ¿no? Sí que, bueno, todo lo que hemos dicho, pues sería la parte teórica. Luego al final, pues, utilizamos un conjunto de funciones que nos van a permitir poder hacerlo de manera computacional, ¿no? Bueno, ya he llegado a la hora de final de la clase, ¿no? Vamos a hablar, bueno, yo no quería, pero al final casi que ya me va a tocar. Vamos a hablar 10 minutos solamente sobre lo que tenemos que hacer de la tarea, porque al final aquí lo que tenemos en la lámina, después de lo que les mostré, que llegué hasta aquí, es otros casos parecidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo vamos a ponerlo aquí rápido para mostrarlo, y ahí vamos a hablar sobre la tarea para, por ejemplo, un carro que va a una velocidad de 55 kilómetros por hora. Entonces, bueno, aquí no están claras las escalas, ¿no? Pero suponte que 55 sea este valor y lo corta en la velocidad lenta, que sería esta, aquí arriba, ¿no? En 0.25. En la velocidad de media lo corta en 0.25, o sea que sería este punto que está aquí, ¿no? Porque coinciden las velocidades, ¿no? Este es 50, este es 60, en la mitad es 55, ¿no? Y la velocidad del rápido, que sería de 100 a 200, pues no corta ninguno, ¿no? Entonces, ¿Aló? Ah, rigor. Se le volvió la luz.